Hola, ¿qué hay? Estos días se celebra la tercera edición del Congreso de la Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre Asuntos del Mundo Hispánico, un encuentro que organiza BICOA, que es un colectivo que nació en 2012 con sede en Nueva York y que trata de buscar una identidad cultural con el objetivo de crear puentes de comunicación entre países, ¿no? Educación y comunicación, educación, progreso, economía y desarrollo entre los países de América Latina, España, Europa, Estados Unidos y Asia. Durante estos días se está hablando de arte y ciencia, de salud, de historia y economía, de migración, de derechos humanos, política, teoría crítica y medios en la era digital. Se está hablando en estos tiempos en donde hay una gran complejidad mundial y en donde también, bueno, pues son unos momentos marcados por la COVID-19, por la pandemia. Desde Alicante queremos colaborar con las intervenciones de dos profesores universitarios, de dos expertos en ciencias económicas. Uno es vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante y doctor en ciencias económicas, y el otro es economista, doctor en economías empresariales y auditor de cuentas. Vamos a empezar con Vicente Llopis. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de participar en este evento en el que, en cierto modo, pues es una relación entre Iberoamérica y España, incluso Estados Unidos. He sido profesor de teoría económica y de historia del pensamiento económico. Y quisiera decir en primer lugar que la palabra economía, sobre la que voy a tratar o bueno, a expresarme, es una palabra que nace del griego, de oikos, que quiere decir casa, hogar, y nomos, que es administración. O sea, es la administración de la casa o del hogar, o sea, es la administración de los recursos humanos. España, que quizá no se ha valorado suficientemente en lo que puede ser la ciencia económica, es un error, porque los primeros tratadistas, los grandes tratadistas de la economía, fueron los mercantilistas del siglo XV y XVI, que son los que generaron la teoría monetaria, que hoy más o menos se aplica. Y fue Tomás de Mercado quien creó esa idea de que cuanto aumenta la masa monetaria y la velocidad de circulación, pues puede generar subida de precios. Todo esto luego lo han matizado autores anglosajones, un austriaco, Schumpeter, etc. Quiero decir que España tiene una bastante importancia en lo que es la ciencia económica. Pero en fin, no voy a hablar de ello, sino que comparándonos entre cómo se estudia la economía en países anglosajones, allí hay una materia que se llama economics, y el economics incluye casi todo. Sin embargo, en países iberoamericanos o latinoamericanos matizan más, ¿no? No se estudia economics o economía seca, sino que habla de política económica, de historia económica, de hacienda pública y sobre todo una cosa en la que somos pioneros y tenemos obras de mucha envergadura, como es la estructura económica. Si uno quiere hablar de estructura económica, que es la forma de describir una situación económica en cuanto a sus instituciones de forma global y de qué manera permanecen sobre él una superestructura que la dirige, pues hay que acudir a autores iberoamericanos. Por ejemplo, Celso Furtado, que es un brasileño, españoles como Román Perpiñán Grau, Ramón Tamames, que aún vive, Juan Velarde Fuertes, José Luis San Pedro, desgraciadamente fallecido, que han calado mucho en lo que son textos de economía de países iberoamericanos. De hecho, quizá la editorial más importante en economía, por supuesto en lengua española, pero yo creo que inclusive en todas las lenguas, es la editorial Fondo de Cultura Económica, que tiene su sede en México, pero tiene también subsedes en Argentina y otros países, en Colombia, etc. Por eso me es de especial placer el intervenir aquí en este acto para valorar lo que puede haber aportado España a la economía, y no a la economía, no solo a la economía, sino a la sanidad, porque estamos ahora en una situación de una pandemia mundial en la que, bueno, más adelante matizaré algunos aspectos económicos, pero no hay que recordar que la sanidad perfectamente elaborada y que llegó allí con una vacuna contra la viruela fue de un español
un alicantino que nació a pocos metros de aquí, que es el profesor Palmis, bueno, era el que llevaba el barco, que llevó la vacuna a América y la llevó a su manera, ¿no? Cómo infectaba a un niño, cuando ya le pasaban los efectos, le infectaba al otro, para que los 30 días que llegaban allí, pues pudiera ya establecerse, ¿no? Es una cuestión que no quisiera olvidar, es un poco histórica, pero bueno, luego seguiré si acaso, porque mi amigo y creo que más ilustrado, Vicente Alcaraz, puede añadir algo de lo que supone que él es un experto en estructura económica, y que inclusive es muy original, porque yo recuerdo haber presentado un libro que escribió en su tiempo sobre estructura económica, que es la que estudia los sectores, ¿no? Esto que se habla, sector primario, secundario, la agricultura, la industria, tal. Él lo desmenuza de una mejor manera y inclusive incluye pues novedades que cuando esto nació hace 100 años, por ejemplo, pues ahora no había la tecnología que hay ahora, y bueno, inclusive pues, puede hablar de estructura económica internacional y hacia dónde van las fuerzas económicas de nuestro tiempo. Si te parece, sí. ¿Continúas tú o...? Pues el segundo de los expertos es Vicente Alcaraz. Bueno, muchas gracias por los comentarios que has hecho. Bueno, el tema de la estructura económica es que los planteamientos que tenemos son los del año 1940, con Kuznets, y luego negado totalmente por Steinglitz, en donde se tiene la economía como un punto estático, y no es así. La economía es muy dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el planteamiento sectorial que tenemos proviene del año 1940 y que en estos momentos es absurdo y no sirve absolutamente para nada. Independientemente de que eso nos trae también una auténtica revolución industrial, tecnológica, en la que los seres humanos, los trabajadores, están siendo sustituidos por las máquinas. Y por lo tanto, uno de mis comentarios fundamentales, y que escribí un libro sobre el que tú has comentado, es que todas las tecnologías que sustituyen a las personas tienen que cotizar a la seguridad social. Y eso tiene que ser así, porque cada vez nos vamos a encontrar robotitos que están sustituyendo, pues dentro de poco el camarero será un robotito que irá con el platito para servir, ¿no? Y todo ese planteamiento, pero es que vamos a más y a más en toda esta serie de innovaciones y de tecnologías que se están produciendo. Tan solo un ejemplo actual, imaginémonos que esta pandemia que tenemos hubiera sido la de la peste negra o de la peste bubónica, que precisamente entre la peste negra y la reacción que hubo también con la peste bubónica, pues desapareció el 50% de la población mundial. Y sin embargo, hoy en día no nos estamos haciendo a ningún planteamiento absolutamente de nada por algo fundamental: la educación. En España tenemos una gran debilidad en cuanto a la educación. Está olvidada. No hay orden en la educación. Los que nos gobiernan no están suficientemente educados para lo que es dirigir una nación. Dirigir una nación no es dirigir una empresa, ni dirigir un oligopolio. Es dirigir socialmente para que no hayan desequilibrios sociales. Eso es el primer planteamiento. Tú has hecho un comentario, Vicente, muy importante respecto a ese apartado. Entonces nosotros lo que tenemos que ir es que, yendo por este camino de educación, tenemos que fortalecer la cultura nuestra. Porque un político, por ejemplo, que nos está ordenando a nosotros para dirigir nuestra nación, ¿le han hecho algún test psicológico? Porque yo me lo planteo. Yo le haré un test psicológico a cada uno de los que nos están gobernando, a ver qué resultado. O desde el mismo momento que entra una persona a un partido político, tiene que sufrir un test psicológico para saber esa persona en qué condiciones está, qué conocimientos tiene y si tiene capacidad para poder gobernar una nación.
Entonces, vamos a ver, bueno, ¿estamos en un planteamiento de esas características o en otros? Volviendo al tema, la palabra. Volviendo al tema de la educación, nos encontramos en una España actual con comunidades autónomas que cada una interpretan los fenómenos físicos, incluso históricos, a su manera, pero bueno, no voy a meterme en ello. Pero sí que en la enseñanza media, ya a poco de entrar en la universidad, no se estudia economía, se estudia materiales nobles, la calcopirita, no sé cuánto, con lo cual no se va a enfrentar el estudiante jamás en la vida. Y sí que se va a enfrentar en temas económicos. O sea que España adolece en su formación secundaria de temas relacionados con la administración de los recursos escasos. Por ello, cuando llegan a la universidad, pues hay algunos que indudablemente pues, son buenos estudiantes y llegan a ser ilustrados. Pero hay una falta de formación de base en los planes de estudio españoles. Se ha intentado incorporar una asignatura parecida a descripción económica, conferencias. Yo he ido a dar algunas conferencias a los alumnos que tienen 16, 15, 16, 17 años y no parece que esto se haya consolidado. ¿Qué quiere decir? Que nos encontramos, y luego si viene el caso hablaré de algunas cifras de España, que cuando nos encontramos ya en dirigentes políticos o dirigentes empresariales o gerentes, pues adolecen un poco de falta de formación y por eso puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, hay unas normas parlamentarias que cuando se aplica un proyecto de ley que lo presenta el gobierno debe presentar el proyecto de ley y se estudia en el Parlamento, luego se aprueba o no se aprueba, y como ley tiene que ir siempre acompañada de un estudio económico, de cálculo, etc. A veces esos cálculos suelen ser bastante flojos, incluso a veces no existen, ¿no? Y eso nos está dando lugar a consecuencias, bueno, que si acaso luego hablaré, porque invalidan los presupuestos generales del Estado, etc. Bueno, y además quiero decir una cosa, y en aras también de Iberoamérica, es que yo que he sido profesor durante 28 años y bueno, y en la época de estudiante, muchos de los textos y libros por los que estudié eran escritos por personas de Iberoamérica y a la recíproca. Personas, yo mismo escribí un libro sobre Introducción a la Economía de editorial Pirámide, que se vendió a los universitarios en Argentina. Quiero decir que hago una lanza o lanzo algo en favor del mundo iberoamericano, porque en economía, en cuanto a estructura o descripción de sectores, está muy por delante de los anglosajones que dominan el mundo, que aquellos son más calculistas, más de los costes e ingresos marginales, más del negocio y más del beneficio. Los estudios de economía en Iberoamérica son más humanistas y en el mundo anglosajón son menos humanistas, van hacia el beneficio, etc. Y bueno, quiero hacerlo valer en este congreso, pues aprovechar para esta cuestión y las consecuencias que puede tener ahora. Está, en fin, un hecho, la pandemia generalizada y los aspectos económicos que se derivan. Bueno, Vicente, si quieres continuar, y luego yo... hombre, yo te podría decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que además hay que señalar la falta de cultura que tenemos, que es algo tremendo. Incluso ya es un tema generalizado. El tener una unión entre países, entre continentes, es importantísimo, porque estamos hablando de culturas. Y claro, si nos fuéramos a hablar de... nosotros tenemos una cultura propia, muy característica, remontándonos a los íberos, si quieres que vayamos tan atrás, pero es que las culturas, como es la tolita, la chorrera,
la Valdivia, toda esta serie de culturas que nos encontramos en Latinoamérica es algo increíble, y precisamente que haya un congreso iberoamericano de estas características es lo que nos permite la unión de culturas entre todos y la aproximación entre todos los continentes. Hay un libro que precisamente lo ha escrito Maripaz López en relación precisamente por un tema de mi punto de vista de unión de culturas, y esto es fundamental. Entonces, si no tenemos cultura, pues hemos perdido casi todo. Tú has hecho una alusión al tema autonómico, pero desde un punto de vista un poco no queriendo entrar en el tomate, cuando nos encontramos en que nace una lengua en el País Vasco desconocida completamente hace 100 años, o el catalán, que es un dialecto, digan lo que digan, o el valenciano, y están metiendo dentro de planteamientos educativos lenguas que todos somos españoles, y la lengua española es la fundamental. Bueno, pues en este seguimiento de culturas ya nos podemos derivar hacia el mundo del arte, que eso es otra historia. Pero bueno, te paso la palabra para que sigas tú. Sí, bueno, hilando lo que tú has comentado y lo que he dicho anteriormente, repito, quiero hacer valor en favor de las aportaciones de España a lo que es la ciencia económica. Tuvo, no sé si el contratiempo, de que con Martín Lutero y con el protestantismo y dividir la Iglesia cristiana entre católicos y protestantes, y la reforma y la contrarreforma, el Concilio de Letrán, es decir, que nos han marginado, fuera de España nos han marginado las aportaciones españolas. Y no es cierto, porque quien primero habló de economía son la Escuela de Salamanca, que son los intelectuales más altos y profesores que hubo pues a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, o sea, coincidiendo todo el siglo XVI, incluso hasta el XVII, quizá ya el XVII, sí, también el XVII, la Escuela de Salamanca ya no es tan importante, pero ahí está no solo Tomás de Mercado, Sancho de Moncada y otros. Estos son los que crearon los fundamentos de la economía, queridos amigos. Si hoy se habla en un texto en inglés, se habla de sector productivo, de no sé cuánto, si se viene de los costes y tal, eso viene, la teoría monetaria, toda la teoría monetaria, que ahora está de moda, que el dinero, que da el Banco Central Europeo, que si no da, que eso favorece, tal. Todo eso lo dijo ya en su momento la Escuela de Salamanca, como así reconoce Schumpeter. Y lo que quiero decir es que de una forma u otra, cultura y economía lo podemos relacionar. Y ahora que estamos en una situación un tanto débil por consecuencias de la pandemia, pues sí que puedo hablar algunas cifras, pero vamos, antes te doy la palabra, si crees. Bueno, Carlos. Bueno, vosotros ibais a hablar, aquí queréis hablar de, o habéis aportado dos conferencias, ¿no? Una de perspectivas económicas y política económica de España y otra sobre arte y economía. Pero bueno, esto ha derivado hacia otros terrenos que no sé si queréis reconducirlo hacia algo de lo que habéis contado en estas conferencias, ¿no? Vicente, bueno, yo creo que Vicente invito no, que hable de economía y arte, y yo si se me permite, yo hablaría un poco de las consecuencias que sobre la economía española está teniendo la pandemia del COVID-19. Esto no es tan importante. Pues bueno, venga, pues Vicente, habla de esas consecuencias. Como se sabe, la pandemia pues es un motivo de salud, de la conservación de la persona, de curar enfermedades, de evitar contagios, y eso pues el Estado, y que estamos en un Estado democrático y que estamos dentro de lo que se llama en economía la línea de economía del bienestar, el welfare, pues bien être, como dirían los franceses, pues tiene que actuar para proteger en lo posible a sus ciudadanos. Esto España, pues igual que hacen otros países,
pues ha tenido que solventarlo de alguna manera. ¿De qué manera? Pues como siempre, como me ha dicho Vicente algunas veces, todo al final es economía. En el caso de España, pues ha tenido que generar los ERTES, que está costando dinero al Estado, ayudas a determinados autónomos, reducción de algunas bases de tributación, también ayudas para el mínimo vital, y otra cosa que es que el Estado no ha dado dinero, pero sí que ha avalado a empresas de cierta envergadura para cubrir sus necesidades a préstamos a 5 años, préstamos para inversiones, que dentro de 5 años, si esa empresa no los puede pagar, pues tendrá que pagarlo el Estado. Entre ellos, quizá el préstamo más fuerte que ha concedido la banca comercial española, avalado por el Estado, ha sido el de IAG, que es la matriz de las líneas aéreas Iberia. Y bueno, hasta ahora ha concedido cerca de 1 millón de préstamos y un total aproximadamente al día de hoy de 150.000 millones de euros, que es una deuda que dudo que las empresas lo puedan pagar en su totalidad, y que quiere decir que dentro de 5 años habrá que pagarla o satisfacerla, ¿no? Posiblemente el gobierno que haya dentro de 5 años no sea el mismo gobierno de ahora. Y junto con ello, pues ha tenido que buscar fuentes de financiación en los mercados internacionales, en emisión de deuda soberana, y ha pasado de una deuda soberana aproximadamente del 100% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la producción interna que genera en un país. Bruto quiere decir antes de deducir amortizaciones, impuestos directos, perdón, y subvenciones, que se quedaría en una renta. El PIB español ahora es de 1.100.000 millones de pesetas. La renta disponible puede ser la mitad, 560.000 millones. Bueno, quiero decir que de un 100% de deuda soberana nos vamos a situar en un 125% de deuda soberana. O sea que España va a salir este año, al final de este año, en la que no sé si se habrá solucionado el aspecto sanitario, espero que sí, pero con una deuda asumida de 1.300.000, si no más, millones de pesetas. Y hay que pagarlos con un tiempo determinado. Pues es un endeudamiento que para pagarlo hay que tener un superávit anual de los presupuestos generales del Estado, en el que si es un superávit del 1%, pues para pagar 1 billón de dólares pues se necesitan 60 años. Y si es del 2%, pues se necesitarán 40 años. O sea, quiere decir que es una deuda que difícilmente se va a poder satisfacer, y lamento ser tan pesimista, porque los presupuestos generales del Estado, irónicamente, pues no van a reflejar superávit, sino déficit. Esto está un poquito asumido por la Unión Europea porque le está pasando a muchos estados. Pero lo curioso es que el gobierno actual está gobernando con los presupuestos generales del Estado del año 2018, que lo aprobó el Partido Popular en su momento. Y el actual gobierno no ha sido capaz de crear unos presupuestos propios ni para la mitad del año 2018, que entró a gobernar creo que en julio de 2018, ni para el 2019, ni para el 2020. Y ahora nos metemos en el 2021 y los trámites para elaborar este presupuesto, que tiene que estar presentado en el Congreso de Diputados antes del 30 de septiembre, para que dé tiempo hasta el 31 de diciembre para debatir en comisiones, pues lo veo también muy oscuro. Quiero decir, soy un poquito pesimista, nada Sí, más, pero esto le está ocurriendo a muchos otros países. Yo, desde luego, hombre, te entiendo, pero no estoy de acuerdo contigo. Primero porque el Producto Interior Bruto no me dice absolutamente nada. Todo lo que es la producción de una nación no es el valor de la nación. El valor de una nación son los puertos, los pantanos, las propiedades que tiene una nación, todo aquello que puede tener una nación para vender, como pueden ser
vender turismo, vender muchas cosas. En estos momentos estamos en una situación muy irreal, totalmente irreal. ¿Por qué? Primero, porque no hay cohesión entre todos los partidos, ¿no? El partido que está gobernando, basta que esté gobernando para que en lugar de echarle una mano y hacer todos un paquete, no. Lo que tenemos que hacer es tirarle piedras para que gobierne lo peor posible. Esto no puede ser. Bueno, pero, tirarle piedras no es es el juego político. Sí, el juego político, yo estoy de acuerdo, es exactamente, tú lo has dicho. Podemos jugar al partido, podemos jugar a la bolsa, podemos jugar como se está jugando políticamente, que no tiene absolutamente ningún sentido. Y por lo que yo te he comentado, que el Producto Interior Bruto no tiene, efectivamente, es la producción que se da una nación en un determinado momento, pero que a la hora de la verdad lo que manda es el ciclo económico. Y el ciclo económico, por ejemplo, están retenidas las pensiones. ¿Cómo pueden tener retenidas las pensiones? Es absurdo. Si lo que hay que hacer es bajar 2 años y meterla en 63 años y encima incrementar las pensiones. ¿Para qué? Para que el ciclo económico, precisamente, de esas personas que ya se han jubilado, que lo que quieren es vivir lo que les queda, puedan gastar dinero y activar el ciclo económico. Ahora vamos a entrar en otro camino de que hay que activar como sea el ciclo económico, y los ERTEs salen precisamente para activar el ciclo económico. Bueno, entonces nos encontramos siempre en un tema muy complejo. Bueno, yo ya he terminado con esto. Bueno, pues yo qué sé, agradecer el que hayan contado con nosotros sobre este tema, que bueno, Vicente da mucho más de sí. Sí, esto da mucho de sí, ¿no? Pero Vicente quiere ver de arte y economía también, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, hablar de arte es un tema mucho más complejo, pero uno de los elementos básicos de la riqueza de una nación es el arte. Y de hecho, por ejemplo, ahí tenemos el Museo del Prado, ¿no? Con lo que ha supuesto ese Museo del Prado, en la que el mecenazgo ha funcionado de maravilla por todas aquellas personas que han ido haciendo donaciones sin parar. Pero bueno, yo creo que entrar en el mundo del arte, porque el arte no solamente es la pintura, es la escultura, es la literatura, es todo un complejo que hay que entenderlo para dinamizarlo, y lo que no puede ser es que volvemos otra vez al tema político y nos encontramos la falta de cultura del mundo político, en que si se habla de arte es como si habláramos de la teoría de la inmortalidad del cangrejo, lo mismo. Bueno, no sé, yo creo que con esto es suficiente, y haremos un día, cuando te parezca a ti bien, hablaremos de arte y de la riqueza que genera el arte y de la cantidad de empresas y de desarrollo tanto industrial, porque un edificio magnífico es arte, y sin embargo no se le considera dentro de ese punto de vista, se ve como una construcción, cuando todo el mundo, cuando pasa, se queda mirando y qué maravilla es esto, y precisamente ese edificio se va a conservar para durante toda la vida. O la cantidad de museos, de espacios, de casas antiguas que tenemos en conservación y que no las cuidamos. Claro, son temas muy interesantes. Vicente Llopis y Vicente Alcaraz, los dos, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Gracias a vosotros por habernos traído aquí. Muy bien. Dios, hasta luego. Encantado.